Muy buenas tardes a todos. Después de mucho tiempo volvemos a una nueva entrevista. Hoy tengo el lujo de contar con la presencia de un ídolo de Racing como lo es Walter Fernández. ¿Cómo andas, Walter? Bien, bien, un gusto estar con vos, Bruno. Y bueno, para hablar de fútbol, ¿no? Me imagino. Sí, olvídate. Bueno, la primera pregunta de todas es para conocerte un poco. ¿Quién Sí. es Walter Fernández? Walter Fernández es un muchacho que tiene 65 años y que empezó con el fútbol allá en Chabás, en mi pueblo adoptivo, porque yo soy de Firmat, nací en Firmat y a los 12 años me fui allá, así que ahí empezó toda mi vida con el fútbol. Un exjugador de fútbol que bueno, tiene una experiencia de vida muy linda a través del fútbol y bueno, hoy día disfrutando de todo lo que me dio este deporte. Buenísimo. Y ya que estamos hablando de vos, describite en una sola palabra, relacionado futbolísticamente. En una sola palabra, Sí. futbolísticamente, perseverancia. ¿Y por qué? Porque no es fácil llegar, no es fácil lograr los objetivos, no es fácil todo lo que viene después, y para eso tenés que tener una voluntad, una perseverancia muy grande y tener entre cejas el objetivo final, ¿no? Sí. Que es ser jugador profesional de fútbol. Vos sos un claro ejemplo de eso, que pasaste por clubes tanto regionales como profesionales hasta conseguiste un título muy importante como la Supercopa Sudamericana con Racing. Sí. Empecé en Rosario Central, que fue, bueno, empecé en el Club Huracán de Chabás y ahí me fui a Rosario Central. Ahí prácticamente es una de mis casas porque me dio todo la posibilidad de llegar al fútbol profesional. Y después me fui a Argentinos Junior, a Buenos Aires. Después termino en Racing, en Defensores de Belgrano primero, en la B, y después llego a Racing, en donde llegué cuando Racing estaba en la B y logro el ascenso en el año 1985. Y bueno, ahí estuve 4 años que logramos el ascenso, que para mí es el logro más lindo. Y después está la Supercopa, la primera edición de la Supercopa Internacional y la Interamericana también, así que después mi paso por el Cruz Azul de México y Universidad de Chile. Ahora, teniendo en cuenta que tenés una trayectoria muy grande, como lo mencionaste recientemente, vamos a pasar con una serie de preguntas cortitas y dinámicas. Sí, cómo no. Como por ejemplo, ¿cuál fue el mejor DT que tuviste? El mejor DT, si me dejás poner uno más, hay dos. Bueno, Don Ángel Tulio Sof, que me dio la posibilidad de debutar en primera, y el Coco Basile, por supuesto, en Racing. Mejor jugador que compartiste equipo. Mejor jugador, yo soy mucho Lulo del Pato Filiol. No sé, con un campeón del mundo. Con un campeón del mundo realmente que fue un ejemplo y bueno, para mí fue muy importante jugar con él, ¿no? Después hay muchísimos compañeros, amigos, grandes jugadores del fútbol, pero bueno, por trayectoria, por ser compañero, lo elijo a él. ¿La cancha más linda en la que jugaste? La cancha más linda, a mí me gustó siempre, bueno, tengo que decir la de Racing, ¿no? El cilindro de Avellaneda, pero está Vélez Arfield, que me gustaba muchísimo jugar ahí. Bueno, y River Plate también, que ahí donde tuve la oportunidad de jugar muchos partidos. ¿Y la cancha más difícil? La más difícil, De visitante. De visitante contra Independiente. Esa es una de las canchas más difíciles porque ahí se genera lo que significa jugar un clásico, ¿no? O sea, Sí. Muy fuerte por la pasión que hay, por la gente y por todo lo que significa un clásico. También tener en cuenta que Independiente tenía muy buenos planteles en aquella época también. Maravillosos planteles, en todos los equipos había planteles increíbles. Independiente tenía un equipazo, Boca, San Lorenzo, River, eran increíbles. Antes el fútbol de antes había muchos jugadores interesantísimos, increíbles,
y bueno, fue una época muy linda del fútbol. ¿El gol más lindo que hiciste? El gol más lindo que hice, el que me gustó más fue un gol contra Argentinos Juniors en cancha de Ferrocarril Oeste, porque yo soy guaso, le pegaba fuerte a la pelota, entonces le pegué fuerte de 30 metros y la clavé en un ángulo. Fue un gol espectacular y bueno, lo disfruté mucho. ¿Y ese fue el gol que más gritaste? Porque la siguiente pregunta es: ¿el gol más importante o el que más gritaste en tu carrera? No, el más importante fue el penal contra Cruzeiro en la final de la Supercopa en cancha de Racing, y el penal contra River en la semifinal de la Supercopa en cancha de Racing también. Fueron los dos penales y los dos goles que más fueron importantes. Bueno, ya que estamos, que me habías mencionado que en tu época había unos planteles increíbles, que el fútbol era otra cosa. Justamente quiero ver tu análisis, tu punto de vista de la comparación del fútbol de antes con el de ahora. Bueno, hay unos cambios enormes. Primero, en calidad técnica futbolística, antes se disfrutaba más el fútbol, la pelota al pie. Ahora es muy físico, el fútbol ha cambiado, es muy físico. Entonces, cuando sale uno tiene que ser un superhombre, como es Messi, como hay pocos Messi que son súper dotados porque marcan mucho la diferencia, ¿me entendés? Vos no ves a un jugador tan diferente como había tantos en aquella época. Ahora es diferente, ahora te matan físicamente y bueno, y se juegan mucho más partidos seguidos. La estrategia es diferente, la táctica es diferente. Hoy el jugador de fútbol no está encasillado en un solo puesto, en un solo lugar, sino tiene que partirse en dos para buscar otras soluciones dentro del campo de juego, en la estrategia, en la técnica y bueno. Y también muy egoísta el fútbol de hoy día porque también todo es una cadena en donde llega hasta el negocio, porque hay que ser muy defensivo y saber utilizar bien esa defensa como para no perder tantos partidos y para no tener problemas que en 2 partidos el técnico lo echen o el jugador termine mal. Entonces es una cadena de muchas cosas como para que el jugador no se sienta tan presionado, y hoy día el jugador se siente muy presionado en ese sentido. Le cuesta mucho llegar al arco de enfrente porque tiene el temor de lo que puede pasar en el arco tuyo, así que bueno, es una cuestión que nunca se acaba y para charlar un rato largo. Y ya que estamos hablando del fútbol en la actualidad, ¿quién considerás quién es el mejor en tu puesto hoy? Es que no hay wingers izquierdo como jugaba yo. Cambió tanto que hoy yo jugaba por la raya por el lado izquierdo y de mitad de cancha para adelante. Muy difícil que tenía que correr al lateral del equipo contrario hasta el área nuestra. No, al contrario, me cuidaban a mí, entonces yo jugaba de mitad de cancha para adelante, pero ahora no existe más. Hoy el jugador tiene que ser muy versátil, tiene que manejarse en distintas posiciones, tiene que tener más sacrificio. Ha cambiado mucho. Bien, ahí tenemos el análisis del fútbol de ahora y la comparación del fútbol de ahora con el de antes. Ahora pasamos directamente a un par de preguntas puntuales, sí, como la de una anécdota que tengas en el vestuario, sea picante, polémica, graciosa, que te haya marcado. Se me ocurre, hay muchísimas, pero se me ocurre una en donde nosotros con Racing hicimos una gira y fuimos a jugar a México, al Toluca de México, y los técnicos era el Coco Basile y el ayudante el Panadero Díaz, un gran jugador que era amigo de Coco Basile y fue un gran jugador de fútbol de Racing en España, y era el ayudante. Y en ese partido se nos lesionan los 2 arqueros y no teníamos arqueros en un partido amistoso. Entonces
el ayudante del Coco Basile, el panadero Díaz, ya retirado, ya un hombre de edad, se fue a atajar, lo mandaron a atajar. Se cayó los guantes y no, ni los guantes. Tenía una camisita una camisa común con un bolsillito y él fumaba mucho, entonces llevaba el paquete de cigarrillos en el bolsillo y atajó y cada vez que agarraba una pelota se le escapaban los cigarrillos. Fue una risa terrible, un partido amistoso en aquellos años. Si hoy llega a pasar, le hacen juicio a todo. Pero bueno, fue muy cómico y bueno, fue una anécdota maravillosa que hasta el día de hoy nos acordamos que quedó para la historia. Bueno, ahí estamos con una anécdota realmente muy divertida y graciosa. Y fuera de tiempo, ¿no? Sí. Totalmente. Está bien. Bueno, hablando de anécdotas, vos sos cantante también. Sí. ¿Vos cómo te considerás? ¿Mejor futbolista o mejor cantante? Y no fui mejor futbolista porque llegué al plano profesional y ser cantante ya no dan los tiempos y uno no es tan profesional. Lo hago como profesional, pero no es tan profesional como fue el fútbol, ¿no? Más como un pasatiempo. Sí, pero no, lo tomo como un laburo también, pero bueno, es otra historia porque ya estamos hablando de una edad diferente. Una pregunta que estuve leyendo en algunos diarios de aquellas épocas también, que me da curiosidad preguntarte. Porque vos te lo enfrentaste al Napoli, puede ser, sí, de Diego Armando Maradona. El Diego. Siempre estas situaciones, estos partidos que ha tenido jugadores históricos como vos, me da curiosidad preguntar qué se sintió esa experiencia de enfrentarse a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No, y a un equipo campeón que no había salido campeón nunca. Hicimos una gira y fuimos a jugar contra el Napoli de Diego, el equipo que salió campeón. Perdimos 4-1, yo hice el gol de tiro libre, pero jugamos, fue una experiencia increíble jugar contra Diego en ese momento. Cuando llegamos al estadio, que no era un estadio chico, no me acuerdo de qué ciudad era, bueno, me encontré con que la pared de enfrente para entrar al estadio, a los vestuarios, estaba llena de flores hasta arriba que le dejaban a Diego. Cuando jugabas adentro de la cancha no lo podías ni tocar a Diego porque se te venía todo el estadio encima. Era una cosa muy, pero muy fuerte. Y bueno, y tuve la suerte de jugar contra él, ¿no? Ya había jugado contra él. Cuando yo debuté en Rosario Central, había jugado contra Diego cuando jugaba para Argentinos Juniors. Y después lo enfrenté contra el Napoli, fue una experiencia increíble, maravillosa. Sí, una experiencia única que te queda grabada para toda la vida. Para siempre, porque para Racing ir a Nápoles y hacer una gira tan grande y jugar contra Diego, en ese momento que era un dios, es un dios ahora. Literalmente. Te imaginás en aquel momento. Así que fue una experiencia muy rica y casualmente tengo un recuerdo de ese día en donde Guillermo Coppola nos regaló el reloj famoso que había hecho le habían hecho a Diego Maradona y Guillermo nos regaló, así que lo tengo como un trofeo de guerra maravilloso, así que fue una experiencia muy linda. Ya le dimos como un cierre con esa experiencia tan hermosa. Y ahora, para darle un cierre a la entrevista, quiero que me hagas, si te copás, el 11 ideal de los jugadores con los cuales compartiste equipo. Te podría nombrar el equipo de Racing, que ascendimos, que salimos de la Supercopa, y pondría también al querido Patón Bausa, al Negro Palma en Rosario Central. En Argentino Junior el Checho Batista, o sea, hay una mezcla de grandes jugadores. Unos nombres impresionantes. Luigi Borgi, que fue un genio total. Y bueno, y después jugadores en River, en Boca,
Te puedo nombrar 10 equipos, pero si tendría que armar un equipo, Bocini en Independiente, en ese momento jugaba el Bocha, tendría por equipo, en el equipo tendría 3-10, Rubén Paz, Bocini, Miguel Colombati, en el arco, bueno, el Pato Filiol, en la defensa Fabri, Costas, de 5 el Checho Batista. Hay tantos Sí. nombres realmente maravillosos. Como lo mencionamos antes, hay cualquier cantidad de cracks en aquella época. Muchos cracks. Y en cada equipo había, a ver, hoy son 10 los jugadores más el arquero. Hoy de esos 11 o 10 en el campo de juego que mueven la pelota, antes había 5 o 6 que la rompían y los otros corrían para el equipo. Hoy es al revés. Hoy si encontrás uno que juega la pelota, los otros 10 corren, ¿viste? Los otros 9, o sea, cambió muchísimo. Después del 11 ideal de Walter Fernández y teniendo una increíble charla de lo que fue su trayectoria, la historia también que tuvo, damos por finalizada esta entrevista. Si te gustó el video, dale like, no te olvides de suscribirte y podés ver más contenido, fragmentos de estas mismas entrevistas en nuestro Instagram de Entretiempo Exclusivo. Por mi parte, agradecerle mucho a Walter Fernández por aceptar la entrevista, así que nada, nos estamos viendo en el próximo episodio, en la próxima entrevista. Si Dios quiere, gracias Bruno por esta nota y bueno, a todos los que van a mirar esta nota, disfrútenla y bueno, felicitarlo a Bruno por esto que está haciendo, que es maravilloso. Y gracias por hacernos recordar esos tiempos, porque a los ex nos hace falta recordar esos tiempos y pasarla bien y hablar de fútbol. Buenísimo. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video.